Muy buenos días, hermanitos. Dios me los bendiga. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Digo nuevamente porque anoche estuvimos acá. Anoche está rugiendo el león. Anoche estuvimos acá en un tiempo muy especial. No sé, ojalá hubieran podido estar todos los que son casados y los que piensan casarse, porque para ustedes fue el banquete de anoche. Qué rico. Gracias a las que cocinaron y, en fin, fue una noche muy linda. Esta mañana vamos a continuar con esa alegría, con ese fervor, estudiando la palabra del Señor. Y gracias, Pastor Julián, por su amistad, por esa introducción. La verdad es que yo fui salvo en el año 1980 y en el año 1986, me gradué de un seminario bíblico bautista en El Salvador. Y ahí empecé. Ya cuando me gradué ya habían comenzado una iglesia en mi ciudad. Bueno, quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. En nuestro Señor Jesucristo nos dejó muchas parábolas, lindas parábolas, unas grandes, unas extensas, unas largas. Así que en esta mañana preciosa vamos a meditar un poco sobre la parábola que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, y esta parábola es la parábola del buen samaritano, Y es una parábola que usted conoce muy bien. Vamos a leer desde el versículo... dije capítulo 10 de San Lucas, vamos a leer desde el versículo 25 hacia adelante. Si estamos listos, leamos. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para aprobar a Jesucristo. Fíjense en los personajes que van a participar acá. Intérprete de la ley, o sea, un abogado. Y dijo para probar a Jesucristo: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, Cristo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Guarde esta oración. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Otra pregunta interesante: ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Guarda esta palabra, esta oración: pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
El versículo 36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Interesante, hermanos, esta parábola, porque todo comienza, como usted nota, con la persecución religiosa de parte de este abogado, de este intérprete de la ley, que quiso que siempre los fariseos andaban queriéndole poner trampas al Señor Jesús y siempre salían, como quien dice, amorosamente, dijéramos, enseñados o discipulados por el Señor. Este hombre, al ponerle la trampa, le hace la pregunta acerca del mandamiento más importante, y cuando él contesta, cuando él responde, porque él mismo respondió a la pregunta que le hizo al Señor, entonces él dice hace esta pregunta que todo mundo se hace: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Parece que no puedo volverme para este lado. Así que, tras concluir que la palabra de Dios le dice, debo amar a Dios, amarás a Dios, a tu prójimo como a tú mismo, el hombre intenta preguntarse, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Hermanos, Jesús le responde a este intérprete de la ley precisamente con la parábola del buen samaritano. Así es que el tema principal de esta parábola es, hermanos, el amor activo al prójimo. Hoy vamos a aprender cómo se aplica la palabra prójimo, o cómo debemos entender lo que significa ser un prójimo. Así es que nosotros, hermanos, definimos, o tradicionalmente la iglesia, los cristianos, hemos entendido que nuestro prójimo es el que tenemos más cerca. Los hermanos de la iglesia, la familia, en fin, aplicamos esa palabra como mi prójimo, pero Jesucristo lo aplicó de otra manera, o lo aplica de otra manera, y vamos a aprender, porque necesitamos aprender. Así que, hermanos, mi prójimo, según la explicación de Jesucristo, es cualquier persona que necesita mi ayuda, sin importar su raza, sus creencias, su estado social. Eso es lo que dijo el Señor. Mi prójimo es cualquier persona que necesita mi ayuda. Y dice aquí, ¿quién fue el prójimo de aquel? O sea, que no es mi prójimo, yo soy su prójimo. Usted necesita, o necesitamos ser el prójimo de los necesitados. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, tu prójimo, entonces, hermanos, concluimos o entendemos que no es quien está cerca, sino quien te necesita. Ese va a ser tu prójimo de hoy en adelante, hermanos. Tu prójimo es quien te necesita. Así que, como dije, en la mentalidad judía de aquel tiempo, mi prójimo era el que me caía bien, el que pensaba como yo, el que creía como Dios. Pero Jesús rompe ese molde. Ese molde está roto. Ya no es como los judíos pensaban. Entonces, tu prójimo será, de hoy en adelante, a cualquier persona que se cruce por tu camino que necesite que tú le ayudes, que le ayudemos. Jesucristo viajó de Jerusalén, dice la Biblia, de Judea a Galilea, y cuando iba hacia el norte, pasó por Samaria, y ahí se encontró con una samaritana.
Todos conocen la historia. Se encuentra con una samaritana. Y habló con ella. La samaritana le reclama que por qué tú siendo judío me te diriges a mí que yo soy samaritana, porque judíos y samaritanos no se aman, no se quieren entre sí, hay prejuicios religiosos, políticos, raciales. Porque los samaritanos resulta que es una mezcla de asirios con israelitas. Allá después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel, o sea, el pueblo de Israel se dividió, 10 tribus se fueron para el norte, se quedaron en el norte, vinieron a ser Samaria, y las otras 2 tribus del sur, que fueron Judá y Benjamín. Bueno, Jesucristo pasa por Samaria y llega al pozo de Jacob en la ciudad de Sicar. Y allí, cuando él estaba descansando, llega una mujer samaritana, una mujer pecadora. 5 maridos había tenido y con el que estaba viviendo no era su esposo, no era su marido. Ese es el caso de esta señora. Lo que quiero que veamos en esa historia es esto. ¿Quién fue el buen samaritano de quién? Había prejuicios, no se llevaban entre sí, no creían básicamente lo mismo. Pero lo que quiero que usted aprenda o que aprendamos esta mañana es esto. Jesucristo fue el buen samaritano de la samaritana. Mire qué cosa más linda. Hay un hermano pastor que usted ha de conocer, Vicente Montaño. Este hermano canta el himno de Maestro, una canción clásica. Me encanta, somos buenos amigos con él. Y él canta ahí y dice, pero el buen samaritano, mis heridas sanó. No me lo puedo el canto, pero usted sí se lo puede mejor que yo, seguramente. Entonces, hermanos, aquí viene, y luego nos encontramos que el Señor le dice a él, ahora que te he explicado lo que significa, el significado de la palabra prójimo, ahora le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué dijo el Señor esto, hermanos? Más abajo en el capítulo de San Juan, capítulo 4, al final del capítulo, el Señor le dijo esto a los discípulos, alzad la vista y mirad los campos que ya están listos para la siega. ¿Quién es la cosecha? ¿De quién está hablando? Está hablando de la gente necesitada que necesita ser salva, que necesita del Evangelio. ¿Y a quién le ha encargado el Señor ese mensaje, esa tarea de ayudar a los necesitados? A usted y a mí, que debemos ahora en adelante actuar como el prójimo de ellos. Me debo preocupar o debo entender que ahora usted que ya recibió el mensaje, que ya recibió ayuda, ahora usted necesita, mejor dicho, debe buscar a alguien que necesita. No solamente es curar sus heridas, porque también curar sus heridas es ministerio. El buen samaritano, el hombre de la historia acá, era un hombre que no sabemos si era judío, si era samaritano, el herido. No sabemos si el herido era judío, si era samaritano, pero al buen samaritano no le importó. No da su nombre, solo dice buen samaritano. No le importó. Hermanos, nosotros no tenemos libertad o no podemos escoger a quién hablarle o a quién predicarle. Felicito al hermano allá que me comentó anoche que le encanta ir a las cárceles. No hay cosa más linda que predicar en las cárceles, porque yo lo he hecho, hermano. Yo lo he hecho. Es lindo. Esa gente está sumamente necesitada. Y la iglesia debe ser el buen samaritano
del mundo perdido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si no les predicamos, dice Pablo en Romanos 10, ¿cómo oirán? ¿Cómo escucharán? Entonces, hermanos, cuando el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo, le había explicado claramente no solamente lo que él necesitaba saber, sino que lo que usted y yo necesitamos saber. Habemos muchas iglesias, muchos cristianos que nos hemos olvidado de la gente necesitada. Y hablo en el contexto físico, pero más que todo en el espiritual. Necesitamos vestirnos de samaritanos para ayudar a nuestros prójimos, así como nosotros hemos sido ayudados. ¿No está usted agradecido con Dios por aquella persona que llegó a la puerta de su casa a predicarle? Ese fue un buen samaritano. Llegaron a mí, me predicaron el evangelio en la sala de mi casa. Ahí llegó ese samaritano, ese buen samaritano a predicarme el evangelio. Qué bendición. No solamente para aquel que recibe ayuda, pero más que todo para aquel que se deja usar por Dios para ayudar a las almas perdidas. Ese es el propósito por el cual estamos acá, hermanos. Fíjese que la religiosidad, vamos a pasar al segundo punto, a mi segundo punto. La religiosidad sin compasión es vana. ¿Me escuchó? La religiosidad sin compasión, sin empatía, es vana. Yo sé que no todos nosotros acá, ni todas las iglesias, pero habemos iglesias o hay iglesias que todo lo que les interesa es el culto, estar en las cuatro paredes, en el culto, un servicio. Hay iglesias que tienen servicio todos los días, 2 veces al día, qué sé yo. Culto, y no tienen tiempo de practicar lo que se les enseñó. Me encantó que el pastor Julián dijo, tenemos evangelismo. De eso se trata esta parábola, de buscar a los necesitados. Si vamos a querer que Dios nos bendiga y nos prospere espiritualmente, tenemos que ser buenos samaritanos. Un pastor dijo una vez, la iglesia que no se preocupa por las almas perdidas no tiene derecho a existir. Qué tremendo. No tenemos derecho a reclamar bendición si estamos nosotros viviendo egocéntricamente, preocupados por nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que pasó acá, en la parábola del buen samaritano. Un sacerdote, un levita, estaban tan preocupados por el culto, por la religión, por la pureza, por la santidad, que cuando tuvieron que practicar lo que sabían, lo que creían, su fe, dice, pasaron de largo. Hermanos, que no nos acontezca a nosotros que pasar de largo frente a la necesidad. Ese es el propósito principal. Las sillas están cómodas y hay que alabar a Dios. La Biblia dice que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen con costumbre. Pero dice la Biblia, no hay que solo congregarnos. Amén. Ese es el mensaje que nos da la aplicación que debemos nosotros tomar de este buen samaritano. Tenemos o debemos demostrar primeramente a Dios, a nosotros mismos y a la iglesia de que nosotros no somos religiosos, que nosotros no estamos practicando una religión, una liturgia falsa. ¿Qué dice la Biblia? La fe sin obras es muerta. Santiago dijo, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores.
Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros, iglesia, en esta mañana. Necesitamos, hermanos, poner nuestra empatía, nuestra misericordia, nuestra compasión en acción. Hermanos, la santidad que tenían estos hombres, el sacerdote y el levita, era una santidad imitada. Falsa, pues. Falsa. ¿Sabe cómo les dijo el Señor? Les decía el Señor, sepulcros blanqueados, que se miran exteriormente muy bonitos, pero por dentro están sucios, están podridos. Entonces, existe ese peligro de que yo me convierta en un religioso de culto, que no voy a perder ningún culto, pero cuando yo veo la necesidad, que lo haga otro. Paso de largo. Entonces yo mismo estoy practicando una fe sin obras. Yo mismo me estoy convirtiendo en un imitador de una santidad que no poseo, que no practico. Algunos cristianos dicen, yo he escuchado que dicen, no, para mí evangelizar ese no es mi don. Es que no es don. Ser evangelista o misionero, ese es punto y aparte. Pero todos, si usted ha recibido a Cristo, antes de ser usted un campo misionero, ahora usted es un misionero. Amén. Así debemos de ver nuestra fe. Así debemos de ver. Y me encanta a mí hablar un poquito acerca de su pastor, porque yo lo conozco desde hace ya varios años y la visión de su pastor es muy amplia. A él me la ha compartido. Tanto así que me dijo, yo no sé, cuando antes de recibir el ministerio aquí me dijo, yo no sé, no tengo paz si recibir la iglesia que me está invitando a pastorear, porque yo siento que mi visión, mi mirada está más allá. Y el año pasado yo estuve sentado por acá, analicé, observé y vi. Y después nos fuimos a tomar un café y platicamos. Y entre otras cosas le di mi opinión. Y después de consultarlo con Dios, por supuesto, el pastor toma la decisión de aceptar el cargo, el ministerio que ahora ostenta. No se equivocaron, hermanos. No se equivocaron. Este hombre no es conformista. Está contento con Dios, con lo que tiene. Porque tener contentamiento no es lo mismo que ser conformista. Su pastor está contento porque a él le encanta servir al Señor, porque él ama las almas, porque él quiere servir a Dios, no por necesidad. Él no es un asalariado, no necesita ser asalariado. Pero el obrero es digno de su salario, valga la aclaración. Amén. Entonces, cuando el pastor Julián me comentó que había aceptado, o lo habían invitado, lo habían nombrado pastor de ustedes, me dio mucha alegría. Porque yo veo en esta iglesia veo un gran potencial. Ustedes son un gran potencial, hermano. Si ustedes se dejan usar por el Señor, si ustedes hacen poquito para el Señor, la gloria del Señor va a descender. La gloria del Señor se va a manifestar acá. Si usted se pone una meta de ser el buen samaritano de una persona en todo el año, fíjese que apenas estamos en febrero. Si usted dice voy a ser el buen samaritano de una persona en todo el año, el otro año va a tener el pastor Julián que empezar a construir otra iglesia, otro
otro templo. Por ahí como que tienen una esquinita que bien se podría acomodar, ¿verdad? Una iglesia de 1000 miembros, pastor, no sería mala idea. Porque para eso nos ha llamado el Señor. No para estar contemplando los bienes materiales o acumulando, qué sé yo, riquezas. Nos ha llamado para invertir, dice, para guardar nuestros tesoros en el banco del cielo. No seamos, llamémosle así, espiritualmente hablando, ingratos. Porque así como donde está sentado usted ahora, alguien más estuvo sentado que se preocupó, que ofrendó, que trabajó para que usted y todos estemos sentados acá. Entonces tenemos que pasar la batuta, tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? El sacerdote y el levita nos dan una mala enseñanza. Esa religión no sirve. Se sabían la Torah, se sabían todo el Pentateuco, pero no sabían cómo aplicarlo. Es una pena que haya un pastor en una iglesia que no le enseñe cómo practicar su cristianismo. Es una pena. No se ofenda cuando el pastor le dice vamos a servir a la comunidad. Esa es precisamente la idea. ¿Ustedes han escuchado decir que la vaca da leche? ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo que la vaca da leche? ¿Amén? Yo lo tengo noticias. La vaca no da leche. Hay que ordeñarla para que dé leche. ¿Amén? Ninguna vaca da leche. Hay que sacarle leche. Y ustedes son las ovejitas del prado del Señor. Y también hay que enseñarle a dar lechita. El pastor nos está ordeñando, está haciendo lo correcto. Amén. Porque usted no quiere un pastor que le diga, ustedes están bien, hermanos, engorden y coman y duerman y who cares. No, eso no es lo que el Señor enseña. ¿Sabe una cosa? No me quiero pasar. ¿Sabe una cosa? La persona que no sirve a Dios no sabe lo que es el cristianismo, no sabe lo que es disfrutar el cristianismo. Si usted no está haciendo nada para el Señor, no le interesa a los necesitados, usted no está disfrutando su cristianismo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. No hay edad a propósito. A mí ya se me quiere blanquear el pelo, pero eso no me detiene, porque para mí es un gozo estar acá y donde quiera que el Señor me lleve. Pasamos una prueba interesante con Pastor Julián, con la familia Lamillo. Sufrimos alguna que otro dolor emocional, espiritual. Como resultado de eso, Dios, mejor dicho, puso espinas en el nido donde estábamos, porque Dios nos necesitaba en otra parte. Es lindo sentir que Dios te use. Hermanos, es que no hay cosa más linda que sentir que Dios te usa. ¿Verdad, hermano? ¿Cómo te llamas tú, hermano? José Manuel. Vea qué lindo sentir que Dios, cuando esas almas están abriendo su corazón al Señor, es que no hay cosa más linda. Usted, el que no lo ha hecho o el que no hace alguna cosa, a propósito los felicito, son muy trabajadores. Hacen un trabajo excelente. Yo los vi ayer sirviendo al Señor. Está bien, ven. Pero el problema es que es aquí adentro de la iglesia. Necesitamos salir afuera.
con la misma actitud. El pastor los va a preparar. Hermano, ¿cómo hago para hablarle a la gente de Cristo? Su pastor les va a enseñar, a preparar. Porque la iglesia que no evangeliza, la iglesia que no practica, ¿sabe cuánto caminó Jesucristo desde Judea hasta Galilea? Haciendo la cuenta, dice que son más de 200 kilómetros. 200 kilómetros. Total que cuando pasó por ahí, por Samaria, malamente había caminado 90 kilómetros. Le faltaban 110 para llegar a donde iba. No iba en burro, no iba en avión, no iba en charro, iba caminando. Y dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. Eso es lo que nosotros debemos de sentir en nuestro corazón. Necesidad de servir, carga por ayudar a los necesitados, porque usted y yo ahí estuvimos. Yo no sé usted, pero el Señor vino a mi vida en el tiempo más miserable de mi vida. Yo digo, si Cristo no viene a mi corazón, yo estuviera muerto. Pero Dios, en su misericordia, me envió un pastor a que me tocara la puerta. Y aunque yo al principio no lo entendía, después lo entendí, el plan que Dios tenía conmigo. Interesante, cuando uno se enamora del Señor, cuando uno se convierte de verdad, a los 3 meses más o menos de ser salvo, me le acerco al pastor y le digo, pastor, ¿cuándo me va a dejar predicar? Tengo un sermón de 3 puntos. Él se rió. Y dice, ay hermano, me dice, admiro tu actitud, tu deseo, pero no estás listo, me dice. Es más, me dice, si sientes que el Señor te ha llamado a predicar, vete a un seminario. Estudia la Biblia. Bueno, pues ni lento ni perezoso, me fui a buscar un seminario, porque a mí yo sentía fuego, no solo por evangelizar, sino que también por predicar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, Dios pone cargas que sí podemos llevar. Oiga esto, Dios no está cargándonos con algo que nosotros no podemos. Es más, Él nos capacita. Los fariseos, ellos sí ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar ni con un dedo, dice la Biblia. Y yo sé que su pastor no les va a cargar con cargas que no pueden llevar, porque no son opiniones de él, son mandamientos de la Biblia. Ir y predicar el evangelio todavía está ahí. En mi Biblia todavía está. Yo no sé si usted le arrancó la hoja, pero la mía sí lo tiene. ¿Verdad? Hermanos, la verdadera espiritual, según los samaritanos, según el sacerdote y el levita, era templo. Dice que cuando iban a visitar las viudas, les iban a explotarlas, a robarles sus ahorros. No, ¿verdad? A nosotros Jesucristo nos ha enseñado esto. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque los que siembran generosamente van a cosechar. Y los que siembran escasamente, también escasamente van a cosechar. Usted decide. Las bendiciones no son automáticas, se ganan. Hay que trabajar para ganarlas. Y la mejor bendición que usted puede tener en esta vida como cristiano es tener la satisfacción de que está obedeciendo a Dios, aunque sea en lo poco. ¿Por qué le dijo el Señor al siervo? Le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho. El Señor no nos exige que nos matemos.
pero sí nos exige que nos dejemos sacar la leche. Pastor, necesita traer una máquina de ordeñar. Pero qué lindo es tener esa actitud. Dios me salvó para que fuera su obrero, para que fuera su mayordomo, en cierto modo, ¿verdad? Entonces, hermanos, como dije al principio, la Biblia nos manda a ser hacedores y no solamente oidores. Hay un versículo en la Biblia que dice lo siguiente. Está en Oseas capítulo 6, ahí lo tienen. Dice, Miqueas, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y ser humilde ante Él. Pero la palabra correcta ahí es hacer justicia y amar misericordia. El joven que estaba dirigiendo acá dijo algo que también Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana y le dijo, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir que no necesariamente necesito estar en medio de cuatro paredes para alabar a Dios. También voy a alabar a Dios cuando ande compartiendo mi fe. También voy a alabar a Dios en mi casa, cuando leo mi Biblia, cuando hago el devocional con mi familia, donde quiera usted puede orar. Eso no quiere decir que usted no necesita venir a la iglesia. Como ya dije, no dejando de congregarnos. Pero donde quiera usted. Esa es la idea de Cristo. Ahora había un templo en Samaria, se llamaba Jericín, y estaba el otro templo en Jerusalén. ¿A dónde, le dijo la mujer, tenemos que adorar? Le dijo, ni aquel, ni lo que tú piensas. Dice, en espíritu, porque lo puedes adorar donde tú quieras, y en verdad, porque tienes que ser pura mujer. Tienes que ser pura, tienes que ser santa. Tú eres una cristiana falsa. Tu fe es falsa. Tienes 5 maridos y el que tienes no es tuyo. A eso se refería cuando dice verdad. Dice Dios, cristianos tenemos que ser verdaderos, íntegros. Nada de que, Señor, pero ¿cómo está el asunto acá? ¿Dónde me congrego? No, le dice, no necesitas congregarte por el momento, necesitas santificarte. Deja tu pecado. Verdad. En verdad. Dios quiere que seamos verdaderos cristianos. Verdad no se refiere solamente a la Biblia. Verdad se refiere a carácter. Cuando anoche les decía yo que Cristo Jesús se encuentra con Natanael y dice, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Eso es lo que quiere decir de Dios de cualquiera de nosotros, hermano. Este es un verdadero cristiano. Israelita, un verdadero mexicano. ¿Algún mexicano aquí? ¿Hay algún mexicano aquí? ¡Viva México! Qué lindo que diga el Señor acá. Estos son unos verdaderos mexicanos. Amén. ¡Viva México, hermano! A ver, ¿cómo se oye? ¡Viva México! Otra vez. ¡Viva México! Gloria a Dios. Amén. Hagan resonar ese orgullo, esa frase tan bella, ¿verdad? Sean verdaderos cristianos mexicanos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor?